Ok, perfecto. Entonces, lo que habíamos trabajado ya la vez pasada es incorporar JavaScript, tres formas de incorporar JavaScript dentro de un documento. Vimos de que utilizando los eventos HTML como atributo dentro del mismo nodo me permite ejecutar cierto código JavaScript. No se recomienda nuevamente es volver a combinar presentación o contenido con comportamiento y no es algo que queremos a menos de que sea extremadamente necesario. La otra forma es incorporarlo dentro del bloque script, dentro del mismo documento. Eso es válido, hay muchos elementos que trabajan de esa forma, especialmente para poder validar siempre. Normalmente se valida eventos de carga. Por ejemplo, van a encontrar snippets de JavaScript utilizado por Google AdSense que me permite saber cuál es la página que se ha cargado en específico, simplemente porque el mismo bloque de JavaScript se tiene que incluir dentro de ese mismo documento. Y la otra forma es a través de un JavaScript externo. El JavaScript externo, en este caso, me permite reutilizar código de JavaScript en cada uno de los elementos. ¿Por qué JavaScript ha sido tan popular? Porque a nivel del browser me permite manipular y reaccionar a los comportamientos del usuario. Y eso utilizo eventos específicos de una representación en memoria del documento que se está renderizado, del documento que se está visualizando en el browser. Y a eso le conocemos como DOM. El DOM es el Document Object Model. ¿Ok? El DOM es simplemente una representación de todos los nodos en una forma de árboles. Bueno, una forma de árbol, perdón. Y cada uno de los nodos tiene ciertos atributos y propiedades que yo puedo manipular con el API que nos brinda JavaScript. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a empezar a hacer algo un poquito más práctico, algo que podamos hacerlo tangible y que es común en la mayoría de las páginas. Una de las cosas que hacemos es, en este caso, tenemos un Hero Panel que ahorita prácticamente me levanta un elemento visual en toda la pantalla. Lo que queremos hacer ahora es agregar ese Hero Panel o mostrar ese Hero Panel como un carrusel. Entonces voy a mostrarles aquí. Ahí está nuestro elemento de Hero Panel, eso está funcionando perfectamente. Y lo que vamos a hacer es incorporarlo esto dentro de un componente llamado carrusel que va a tener n cantidad de slides y va a estar moviéndose de izquierda a derecha. ¿Capiche? Ok, perfecto. Entonces, primero vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a hacer el maquetado. Después vamos a hacer referencia en JavaScript de cada uno de los slides de forma dinámica para que JavaScript entienda y cargue todos estos valores. Y al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo las sintaxis básicas que maneja JavaScript. ¿De acuerdo? Si nos acordamos de C++ o de Java o de C Sharp, no vamos a tener ningún problema porque la sintaxis de JavaScript es muy similar. Entonces vamos a echarle manos a esto. Vamos a empezar, ahí tenemos nuestro Hero Panel, que es nuestra sección. Y vamos a agregar un section que le vamos a llamar carrusel. Que ese va a ser mi lente carrusel. Carrusel. Listo. En español lo hacemos. Esta es. El carrusel va a trabajar como un tipo de filmina. Es decir, si ustedes se acuerdan de los rollos de películas de los cines, largotes, cada uno tiene cada uno de los fotogramas y en el fotograma es prácticamente cada elemento que se está desplegando en pantalla. Entonces, lo que yo voy a tener es que el carrusel en sí va a tener un lente por donde va pasando cada uno de los fotogramas y dentro de ese carrusel voy a tener la banda de ese fotograma. Entonces, aquí voy a llamarlo carrusel va a ser mi lente y aquí vamos a ponerle el, eh, llamémosle track. Listo. Ok, entonces ahora podemos hacer algo interesante y decirle, ¿saben qué? Vamos a meter otro section y otro section y voy a tener tres distintos. Y se acuerdan que ya tenemos cuarto 1,
cuarto 2, cuarto 3. Vamos a cambiarles cuarto 3, que vamos a ponerle cuarto 1, que vaya pasándose. Y vamos a cambiar el identificador de las fotos para ir haciéndolos más simples. O sea, diferentes. Ok, y vamos a cambiarle el nombre Portales Web 1, Slide 2 y Slide 3. Ok, solo permítanme un segundo. Ok, listo. Entonces, aquí prácticamente tenemos el maquetado. Si vemos esto ahorita como tal, todos los panels me aparecen uno encima del otro. Ok, y no es lo que realmente nosotros queremos. ¿De acuerdo? Queremos que esto, cada uno de ellos, vayan pasándose de un lado a otro. Ok, ahorita vamos a aplicarle entonces el estilo CSS sencillo de cada uno de estos para poderlo trabajar. Esto es fácil. Simplemente vamos a venir y en nuestro CSS, que tenemos el Hero Panel ya puesto, que sería, por aquí está, Hero Panel. Ok, entonces antes del Hero Panel vamos a tener el carrusel. Y dentro del carrusel vamos a tener el track. Ok, en este es algo simple. No nos vamos a complicar porque se establece cuál va a ser el ancho y el alto específico de cada uno. Pero el sí vamos a ponerle un position relative para establecer lo que ya sabemos que es un posicionamiento, un plano cartesiano para poder ubicar. El carousel track, lo que vamos a poner va a ser un display flex como tal, ¿ok? Y este va a tener un position absolute. Y ese position absolute, además de eso, vamos a establecer lo que va a tener inicialmente un top 0 píxeles y un left 0 píxeles. ¿Ok? Con esto tenemos un solo relajo porque cada uno de estos se me está haciendo que se estire cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, el Hero Panel, tengo un margen ahí arriba que no va, ya lo vamos a quitar. El Hero Panel que tenemos aquí, que tiene un width y un height específico, aquí le vamos a poner flex que no se estire, no se encoja y el base va a ser el 100%. Entonces ahora ustedes pueden observar que ya volvió al Hero Panel como tal, pero todos los demás slides se me apilaron a la izquierda. ¿Capich? Ahora todo esto me hizo daño a todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo esto aquí prácticamente me está posicionando de forma incorrecta todos los elementos. Entonces vamos a decirle a OK, el carrusel, además de position relative aquí, vamos a definirle de que este va a ser un display block directo. Y también vamos a decirle que en este caso vamos a ponerle el overflow, va a ser hidden. O sea que todo lo que está fuera de su elemento se salga. Y vamos a aplicarle el mismo ancho y el alto que le establecimos a cada uno de los slides. Entonces ahora, si ustedes observan, ya regreso a la normalidad y no puedo moverme de un lado a otro porque simplemente mi tamaño de cada slide está siendo ocultado por el overflow. O sea, el lente solo me muestra el slide que tenemos. ¿Queda entendido? Veamos algo. Voy a darle a inspeccionar elemento en este punto.
Entonces ahora voy a seleccionar estos Hero Panels. Voy a agarrar el track como tal. Y aquí se acuerdan que yo tengo el left específico. Voy a cambiarle directamente a ese left y le voy a decir de que ese va a ser el cálculo de menos 100% por, en este caso quiero el 1. Y eso me va a mover el track hacia la izquierda. Bueno, 100% por viewport width, perdón. Left viewport width por menos 1. Ok, entonces cada vez que yo cambie esos valores, vamos a ponerle por menos 2. Estoy en el track, ¿verdad? Qué raro. Carousel track, left. Calculamos 100% del viewport width por menos 1. No, no estoy haciendo bien acá. Ahí está, mejor con esto. Listo, es con el translate. Ok, al final el translate lo que me va es hacerlo moverlo, el lente entre cada uno de los elementos y eso me va a permitir hacer de que cada uno de estos slides se vaya movilizando. Entonces eso lo vamos a hacer ahora con JavaScript. Ahí disculpen el retraso. Entonces prácticamente con el CSS estamos bien ya, está adecuado. Luego de eso vamos a empezar y vamos a agregar nuestro carrusel. Ok, ya tenemos algo básico aquí. Esto lo voy a comentar, comentarios en JavaScript, igual que
en, en C++ o en Java o en C Sharp se utilizan la pleca pleca para comentario de línea y pleca asterisco asterisco pleca para comentario en bloque. ¿Ok? Declaramos variable. Hay tres palabras para poder declarar variables. El var es la antigua, es la legacy, ya no la usen. Esa ya está, por así decirlo, eh, retirada del entorno. ¿Funciona todavía? Sí, pero mejor no la usemos. ¿Quién lo viene a sustituir? El let. El let me permite definir una variable. Las variables generalmente en JavaScript utilizan un camel case. Es una gramática para poder definir las variables en donde cada palabra adicional, exceptuando la primera, está capitalizada, la primera letra. Entonces aquí vamos a ir definiendo valores que vamos a ocupar. ¿Ok? Primero vamos a definir cuál va a ser el track que lo ocupamos definir. ¿Ok? Entonces ese va a ser igual a document get, no, sería query selector, solo el de uno en específico, y vamos a buscar el de la clase de carrusel track. Con el query selector solo obtenemos uno y es uno el que queremos obtener, entonces ahí definimos que track va a ser ese valor. El track no lo vamos a modificar, entonces vamos a usar la tercera forma de declararla, vamos a decir de que va a ser una constante. O sea, no voy a modificar esa variable en ningún momento, no le voy a asignar ningún otro espacio en memoria. Y con eso es lo que vamos a trabajar. Luego vamos a definir la posición. A esa sí la vamos a ir modificando, entonces vamos a decirle let current slide. Inicialmente va a estar en 0. Vamos a usar index 0, o sea de que el máximo va a ser la cantidad o la longitud de la cantidad de slides que existan más los elementos que estén. Entonces vamos a sacar ahorita cuánto es slide size. Entonces vamos a definirle slides. Va a ser igual y de track yo puedo mandar a llamar que busque solamente dentro de ese nodo nodos que específicamente existan con query selector all, y en este caso vamos a aprovechar los que se llaman hero panels. Perdón, en zancudo aquí apareció. Ok, entonces con esos slides yo puedo extraer cuáles elementos están. Qué barbaridad, se me metieron un montón de zancudos, disculpen. Ok, entonces, forma para poder ir depurando en JavaScript. Esto es importante que lo tengan en su stock de herramientas. Necesitamos ir depurando, necesitamos saber qué está sucediendo en el programa. Después estos los eliminamos. Hay una instrucción llamada console.log que me permite imprimir en consola. La consola es donde yo acabo de hacer los elementos para hacer las búsquedas. Entonces es como una forma, un intérprete de JavaScript ya directamente en el browser. Entonces en el console log le puedo poner, ok, slides found, dos puntos, y le voy a poner que me imprima los slides. Con esto, al cargar la página, pues yo voy a estar esperando aquí, si se observan, ya en la consola me apareció, la consola es esta de aquí abajo, me aparece de que hay un node list, el texto que le puse slide found, y en el node list me tiene que salir nada, me equivoqué en algo. Estoy buscando en track hero-panel. Yo cometí el error aquí. Hero-panel. Por eso no salía ningún node slide. Y ahora sí, ya me aparecen de que hay tres secciones. ¿Ok? ¿Queda claro? Súper, fabuloso. Entonces vamos a venir y vamos a decirle, ok, vamos a definir otra constante aquí. Y vamos a ponerle el slides top limit, el límite superior. Y va a ser slides.length menos 1. ¿Ok? Me devuelve 3, entonces el límite, el índice límite va a ser 2. ¿Ok? Porque puedo navegar del 0 al 2. El 3
Ya no, porque está out of bounds, está fuera de. ¿Queda claro? Y lo otro vamos a decirle es en qué momento o en qué dirección se va a estar moviendo el carrusel. Entonces vamos a poner aquí un let porque vamos a modificar esta variable y le vamos a llamar direction. Y en este caso lo vamos a dejar en 1. ¿Para qué? 1 es derecha, menos 1 es izquierda. ¿Capiche? ¿Preguntas hasta aquí? Hola, ninguna. Ok, entonces ya teniendo esto, tenemos acceso a todos los elementos, necesitamos ir moviendo. Entonces vamos a declarar otra variable, una constante, y en este caso vamos a ponerle el waiting time. En este caso va a ser la cantidad de segundos que vamos a esperar. Vamos a ponerlo que se espere 3 segundos. ¿Ok? ¿Por qué 3? Son 3 segundos por 1000 milisegundos. Las funciones de tiempo en JavaScript todas se miden en milisegundos. Entonces por eso es de que ponemos 3000, o sea, 3 segundos. ¿Capiche? Y ahora vamos a definir entonces las funciones que van a estar moviéndome el carrusel, entrando o no. Una vez que ya está inicializado, ya tenemos el current slide, tenemos los elementos, entonces vamos a poner un valor o una función tick. Y esta es una forma en la que yo puedo definir como variable una función. ¿Ok? ¿Qué hace ese tick function? Ese tick function simplemente va a empezar a correr. Yo necesito un intervalo, no necesariamente un intervalo, perdón, en este caso sería un timer, que al momento en que se dispare, o sea, ya transcurrieron los 300, los 3000 milisegundos, vuelva a disparar el siguiente tick para la siguiente posición. Entonces vamos a venir y vamos a decirle aquí que hacemos algo llamado move. ¿Cómo vamos a hacer el move? Vamos a crear una función llamada move slide. La vamos a tener que declarar antes. Voy a declararlo ahora con otro elemento, function move slide. Otra forma de declarar. Ahora, si ustedes observan, estoy declarando una función dentro de una función. Eso es válido. Esto en JavaScript se le llama closure, es decir, estoy aislando la declaración y la ejecución de esta función dentro del espacio de memoria de otra función. Así, otro script que exista no va a poder interferir o modificarme directamente esta función sin conocer el espacio de memoria en donde se está ejecutando la superior. Solo relajo, esta es una buena forma de poder aislar el contenido de unas funciones y evitar de que externos me vengan a dañar el algoritmo que ya tengo. Porque recuerden que este código no es que se compila, sino que va al navegador y el navegador es el que lo interpreta. Entonces así evitamos cuestiones como que sería un cross-site scripting, que es muy peligroso en los ataques más famosos que se pueden trabajar en una página. Ok, entonces, cuando hacemos ese move slide, a ese le vamos a poner un valor. Vamos a declarar una variable aquí, let eh, timeout id. En este caso lo vamos a declarar como nulo. Y aquí vamos a ponerle el timeout id va a ser igual a set timeout. Definimos qué vamos a ejecutar cuando se haga ese timeout. Ok. Lo que vamos a ejecutar es el move slide, ok, que se mueva, que ahorita no existe. Perdón, esto es aquí así. Ujú. Y una vez que haya terminado el move slide, le vamos a pasar que, ok, va a suceder en cuánto tiempo en el waiting time. Y déjeme organizarlo porque aquí se mira terrible.
Vamos a ponerlo aquí de un solo. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Este tick function. Porque vamos a decirle, ok, el tick function va a venir, va a hacer un set timeout, va a hacer el movimiento del slide, va a mandar a llamar esta función, y esta función se va a encargar de hacer todo el movimiento correspondiente. Hasta aquí vamos bien. Vamos a poner un console log aquí. Ok. Y vamos a mandar a llamar esa función para que se ejecute la primera vez. Luego, automáticamente después de esto, vamos a hacer el move slide y vamos a tener un ciclo y vamos a ponerle un tick function que lo ejecute. Entonces, en el orden de ejecución, así como lo estamos viendo, aquí tengan un poquito de mente abierta porque estamos trabajando bastante con funciones recursivas. Cuando se carga el documento, obtenemos todos los datos del DOM y después de inicializar el DOM, declaramos las funciones que se van a estar utilizando de forma recursiva y mandamos a llamar la primera vez tick function. El tick function lo que hace es declarar un timer. Este timer lo que hace es contar la cantidad de milisegundos hacia atrás. Entonces de 3000 va a llegar hasta el punto en donde llegue a 0. Cuando llegue a 0 va a disparar esta función, la función que tengo declarada aquí, que es el moveSlide. Esa función me va a imprimir en la consola el moveSlide trigger y después va a volver a llamar el tick function, es decir, va a volver a esperar otros 3000 segundos, 3000 milisegundos, perdón, para volver a disparar el moveSlide. Y ahí es donde yo puedo aprovechar porque ese es prácticamente cada 3 segundos se va a estar disparando. Eso es lo que vamos a comprobar ahorita. Bueno, en todo caso, que ya me aparece, me tiene que aparecer Move Slide Trigger. Después de otros 3 segundos, me aparece ya el segundo. Después de otros 3 segundos, ya el tercero. Y así consecutivamente. ¿Van viendo cómo va funcionando el engranaje de esto? Es como una animación. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, no, el timer, si usamos el scroll, el timer sigue corriendo, si se fijan. Estoy abajo, no está visible, estoy con el scroll en el 13. Este timer lo único que sí tiene, y qué buena observación en ese caso, es cuando yo quedo desenfocado. Si yo desenfoco este tabulador, por cuestiones del navegador en tal, hace un freeze de lo que está sucediendo en memoria, porque no es un web worker. Entonces al hacer un freeze, ese timer se detiene, no sigue ejecutándose. Pero eso solamente si yo dejo de estar en la página. Es decir, si yo abro esta nueva página, en este momento ya el timer del web 1 dejó de funcionar. Se pone un standby. ¿Por qué? Porque no estoy en la página. Así que no voy a esperar o no voy a programar algo, por así decirlo, un contador o un reloj y me salgo de ese contador. Cuando regreso, simplemente va a empezar de donde se quedó. No, no va a continuar si no está en el foco. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo. Entonces, continuemos con esto. Ya que tenemos el tick ahí, lo que necesito es moverlo. Entonces lo vamos a mover. ¿Cómo lo movemos? Usamos las propiedades específicamente del track. ¿Ok? Entonces, el tick function va a ser lo último porque yo tengo que moverlo antes de volver a llamar el otro. Entonces, por cualquier cosa, yo defino si timeout ID existe, ¿ok? Voy a cancelarlo. Entonces voy a decirle clear timeout y le mando el ID. En este caso, timeout ID. Esto es para algo por si yo mando a mover el slide de forma tal que no exista. ¿Ok? De forma tal de que no se esté estableciendo. ¿Capicho? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a definir entonces ahora a dónde lo voy a mover, cómo lo voy a mover. Entonces, ¿qué voy a decirle? Ok, if primero voy a tener guardas y aquí es donde vamos a ver cómo en JavaScript nosotros ponemos expresiones condicionales. Entonces voy a decir if current slide es igual a 0. Bueno, vamos a hacer algo.
Vamos a declarar primero una variable next slide, más fácil. Va a ser igual a current slide más la direction. ¿Qué hace eso? Ok, si estamos en positivo 1 va a ser a la derecha. Si le tenemos la dirección en -1 va a ser a la izquierda. Ok, entonces ahora definimos if next slide es menor que 0, no podemos hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos hacer eso? O sea, no podemos irnos a -1 porque no existe el índice -1. Entonces yo le digo, ok, next slide va a ser igual a 0 y voy a cambiar la dirección. En este caso, vamos a multiplicar -1 por direction. En este caso, ya sabemos que si está a menos de 0 es que estamos en una dirección negativa. Entonces aquí de un solo le ponemos 1. Luego vamos a hacer un if next slide es mayor que, ¿cuál sería aquí? Ya habíamos sacado uno, se llama slide stop limit. Entonces next slide va a ser igual a slide stop limit. Y vamos a poner direction va a ser -1, que se vaya para atrás. Y ahora sí, volvemos a definir next slide va a ser igual a next slide más la dirección. ¿Por qué hacemos otra vez eso? Por algo simple. O inclusive lo podemos poner aquí ya de un solo en 1 y -1. Ok, es más, dejémoslo así, no lo dejemos aquí. Slide to limit -1 y next slide va a ser igual a 1. La lógica aquí me dice lo siguiente. Si es menor que 0, quiere decir de que el anterior era igual a 0. ¿Cierto? Entonces el siguiente slide ya no tendría que ir a la izquierda, tendría que ir a la derecha. ¿Cuál iría a la derecha? Al 1. Y si estamos de reversa, o sea, si ya estaba o es mayor que slide tot limit, quiere decir que el anterior a este next slide era el último. Entonces ahora tengo que decirle al stop limit que me vaya al penúltimo. Y de esa forma cambio también la dirección en donde se va a mover. Y ahora sí, vamos a ponerle render slide y vamos a mandarle como parámetro el next slide. Entonces vamos a hacer que este no sea aquí, sino que sea en la siguiente función. Y el tick function también. Render slide. Aquí vamos a ponerle move to, así declaramos una variable a la función. Y aquí le decimos, ok, track.styles. Y aquí le vamos a poner, vamos a usar comillas invertidas, en este caso son acentos invertidos, no son comillas simples, son acentos invertidos porque estamos usando algo llamado plantillas de texto. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a decirle que en ese styles.transform va a ser igual a translate x dos puntos calc y le definimos aquí 100 viewport width por, y aquí entre dólar y las llaves vamos a ponerle move
2. Y en este caso, ocupamos que sea un movimiento inverso, entonces lo multiplicamos por -1. Eso sería el transform, ahí lo mueve. Y ahora sí, mandamos a llamar, bueno, paramos la ejecución. Y luego de eso mandamos a llamar tick function para que empiece otra vez el timer. Vamos a ver si con esto funciona. Vamos a ver si no tengo error de sintaxis por acá. Sí, tengo un error. Set properties of undefined setting transform. Vamos a ver. Track. Aquí está track. En mi caso hay un botón del acento invertido. Tienen que buscarlo. Normalmente está en la parte superior izquierda del teclado. Correcto. Transform. Entonces no es styles, es style. No lo movió. Vamos a buscar el track aquí. Element.style. Move to track. Si tiene que estar acá. Estamos el track. Carrusel. Carrusel y track. Carrusel y track, que es el query selector. Query selector me devuelve un elemento. Ahí estamos bien. Este es el track. Este es el slides. Ahí está bien. A ver, ¿por qué no me está tirando? Ta, 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 ta. Ahí está el track. Pero no me está actualizando el style. Transform igual a translate. Oh, no, no sale en IntelliSense. Yo lo escribí. Es parte de. Vamos a ver si hoy sí tenía mal escrito. Ahí está. Ok, va a slide 3 ahora. Tengo algo malo aquí. Es mayor o igual. El top limit es mayor. No, porque es next slide es más, es la dirección. Top limit es 2. Tengo que cambiar al siguiente y la dirección es -1. Sí, aquí está bien. Vamos a ver qué pasó. 0, 1,
2. Ahí tuvo que haber tirado 0, 1 y 2. No es mayor, o sea, next slide todavía no es mayor. Oh, claro, perdón. Qué lío. Aquí lo que me hace falta es una vez que está movido, sería current slide es igual a move to. Si no, no sirve de nada. Current slide no lo actualizo en ningún otro lado. No, ahora sí. Ahí está el 3. Tiene que tirarse al 2. Ahora el 1. Después del 1, regresa al 2. Y ahora al 3. Cabal. Listo. Ahí tenemos el slider funcional. Si queremos hacer algo bien interesante y bien bonito, podemos irnos al CSS. Y como es el track el que está moviéndose, podemos ponerle aquí un elemento llamado transition, que queremos que se haga el transition en la propiedad de transform. Vamos a ponerle 0.3 segundo is in out. Entonces ahora tenemos el efecto de que se está moviendo, en vez de que solo aparezca. Porque browser es más especializado en lograr hacer la animación a través de CSS que hacerlo a través de JavaScript. Si lo va a hacer a través de JavaScript va a sobrecargar porque cada cierto intervalo va a tener que hacer un movimiento de un patrón. Lo que puede hacer en este caso para evitar eso es algo utilizando el Get Animation Frameset, se llama, para poderlo trabajar, que ese es el que generalmente se usa con Canvas. Pero eso ya requiere de más programación. Entonces, para hacerlo simple, utilizamos el que ya está bien diseñado para poder moverlos y hacer las animaciones y lo hacemos con CSS. Entonces, en este caso, sin ni siquiera nosotros tenerlo que programar, esa animación la está ejecutando, en el caso que esté disponible, el GPU de la máquina, porque lo utiliza a través de WebGL. Y eso lo programó ya directamente CSS, no lo ocupamos programar internamente. ¿Le aclaro la duda? Listo, con JavaScript simplemente le estamos cambiando en dónde está puesto. Cómo se anima o cómo no, lo hacemos con CSS. Con esto terminamos hoy.